Bueno, en honor al tiempo y en honor a ustedes que han estado puntuales, esperando siempre que haya otros compañeros que se incorporen próximamente y que al final se incorporen todos, les agradezco por supuesto su puntualidad, estar aquí con nosotros en este segundo encuentro eh, de fundamentos teóricos y éticos de la ciencia. Eh, por lo que yo estuve viendo y antes de pasar ya a lo que tiene que ver con esta segunda semana, ya todos tienen el tema, todos y todas tienen el tema del ensayo. Recuerdo una vez más, compañeros y compañeras, el ensayo es el producto fundamental de esta cátedra. Por lo tanto, mi insistencia es para que, en este sentido, todos trabajen de manera pareja y, por supuesto, salgan adelante y lo mejor posible, por supuesto. Si hay algún compañera o compañera que todavía no tiene el tema, le voy a pedir encarecidamente que me lo mande a el foro de esta semana relacionado a cualquier duda o comentario que se tenga. Yo, por lo menos, sacando cuenta, me parece que ya todos están. Lo que realmente hay es un compañero que se incorporó después de la clase. Ahí habían dos compañeros que tampoco habían hecho el trabajo. No sé si es que se van a retirar o algo, pero por lo menos aquí viendo las caras de los que estamos, me da la impresión de que por lo menos los que estamos aquí todos tienen su tema del ensayo. Repito, si alguien todavía tiene algún problema al respecto, le voy a pedir por favor de que me mande el mensaje. Si tiene un problema o si no tiene un tema o si no me han mandado el tema para que ese tema sea finalmente aprobado. Recuérdense que los temas que ustedes van a realizar son los temas que se han aprobado para que sean los temas de sus ensayos. Quiero por favor que eso esté bien claro. Bien, esta semana que estamos analizando, han visto ustedes, y yo también, por supuesto, a la figura de Thomas Kuhn y eh, esa grandísima, yo diría, teoría relacionada a las revoluciones científicas, que para algunos está entre comillas. Yo realmente creo que no debe ponerse entre comillas porque hay una demostración palpable de que sí han habido revoluciones científicas en la historia del conocimiento humano. Eh, Al respecto, yo, eh, para conocer, por supuesto, y para que ustedes a la vez también digamos, algo así como que se entrenen, pues recuérdense que eh, hay el ensayo tiene su parte oral, de exposición. Yo he traído unas cuantas preguntas que tienen que ver exactamente con la bibliografía que ustedes han, eh, digamos, la bibliografía que ustedes han revisado como tal. Y repito, lo que quiero es que lo mismo que, veamos ahí sus comentarios de todos los compañeros y todos que participen, que yo quisiera que fueran todos y todas los que estamos aquí presentes. A la vez, cualquier tipo de duda también lo tengamos en cuenta, ¿no? La primera pregunta es una pregunta bien, yo diría, bien sencilla porque es una pregunta bien general. ¿Qué cosas son para Thomas Kuhn las revoluciones científicas? Quiero oír sus comentarios, por favor.
quien rompe el hielo, levante la manito. Que bueno, me ha levantado José. Adelante, José. Qué bueno. Tanto me alegro. Abre el micrófono, José. Bueno, de acuerdo a las lecturas, pues las revoluciones científicas son ese nuevo surgimiento del paradigma que reemplaza al anterior, que no puede dar respuestas a las problemáticas por sí mismo. Entonces, podríamos decir como este nuevo cambio que surge en contraposición del anterior. Muchas gracias, José. ¿Otro comentario? Sofía, adelante, abre el micrófono. Hola, pues yo creo que las revoluciones científicas para Kuhn serían como esos momentos de la ciencia en el que el paradigma que ha estado dominando durante cierto tiempo deja de poder explicar ciertos fenómenos y surgen nuevas dudas, y con base a esta nueva duda, un nuevo paradigma o nuevos métodos para ir probando este nuevo paradigma, que al final es el que se establece nuevamente, y comenzar un nuevo ciclo. Muchas gracias. David tiene levantada la mano. Adelante, David, abre el micrófono. Hola, buenas tardes, doctor. Con respecto a la revolución científica, definitivamente es un cambio. En su momento, cada paradigma tradicional en cada una de las épocas ha servido de herramientas, teorías que dan respuesta en ese momento específico de la historia, ¿verdad? Pero que parte de los retos que tienen y del acúmulo de conocimientos que se van dando a través del tiempo, van generando dudas para nuevos descubrimientos o eventos que aparecen. Entonces, al haber demasiados anomalías en estos paradigmas que causan una ruptura o una desconfianza aún de los científicos que son más defensores de estos paradigmas, pues hasta los ponen en dudar, y empieza como un proceso de investigación y aceptación de un nuevo paradigma, ya que no reemplaza el otro, sí, pero en esta nueva tiempo, ¿ya? No es que el otro estaba errado, sino que eran diferentes momentos de la historia que van cambiando. Es como Aristóteles, que la percepción de los sentidos daba la explicación y después el conocimiento. Pues esto como que va hilado a la primera clase que nosotros vimos, en la cual ya el conocimiento científico va más de la mano por el acúmulo de conocimientos que viene en la historia de la humanidad, nada más. Bien, David. Rafael, adelante, abre el micrófono. Gracias, doctor. Muy buenas tardes y compañeros, cada uno de ustedes. En mis palabras, yo interpreto lo que nos ofrece tanto los videos como la información escrita que nos ha proveído como una consecuencia donde un paradigma viene a ser el que se coloca como nuevo frente a otro que antes pues ya no es capaz de completar. Ya la comunidad de conocedores, ya los científicos dicen, no, hasta aquí, ya no podemos más con esto, no hemos podido resolver este problema. Y vienen y nos ofrecen una nueva solución. Esa nueva solución viene a ser ese nuevo paradigma. Y eso es esa consecuencia, esa transformación en el pensamiento y que es aceptado por esa comunidad. Muchas gracias, Rafael, por esa comunidad científica siempre. Pongámosles el apellido. José Miguel, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo que yo interpreto también de las lecturas y del video es que existen revoluciones científicas, es decir, en plural, como lo mencionaban los textos, porque para Thomas Kuhn no existía el concepto, bueno, no es el concepto de continuidad en la revolución o en la ciencia. Él afirmaba que había discontinuidad, y esto significaba en realidad que no, la ciencia no evoluciona, digamos, paso a paso, sino que
una revolución o unas revoluciones científicas pueden dar lugar a nuevos paradigmas, es decir, un paradigma que antes se consideraba como la forma de explicar las cosas, cuando entra en una crisis, como lo mencionaba David, creo anteriormente, y estas anomalías no pueden ser explicadas por el paradigma que está en ese momento, se da esta crisis, genera, digamos, una revolución científica y puede originar varios paradigmas nuevos a partir de las explicaciones que se dan, ¿verdad? Porque además, según la lectura, esto no se entiende, ¿verdad? Como un proceso continuo y que busca, ¿verdad? La verdad, sino más bien que los paradigmas nuevos adoptan los conocimientos previos que ya la comunidad o las comunidades científicas tenían y le dan, digamos, un nuevo significado a esto. Gracias, José Miguel. María Imelda, adelante. Imelda, ahora el micrófono. Hola, doctor, compañero, buenas tardes. Para Kuhn, la revolución científica, o más bien, sí, la revolución científica no es más que uno de los pasos en el desarrollo de la ciencia, según Kuhn, porque la ciencia se va desarrollando de manera que hay observaciones y se van observando la relación de lo que observamos con la realidad, con el efecto físico. Sin embargo, cuando ya se comprueba que hay una teoría que le da solución a los problemas que se presentan en diferentes situaciones y esas teorías superan a todas las demás y ninguna puede darme una mejor solución, entonces se establece que esa es la regla y eso es lo que se denomina un paradigma en cualquier tiempo. Puede ser el paradigma, la forma que vivimos actualmente, la manera en que transmitimos la información a través de Internet, es nuestro paradigma, es nuestra solución a la problemática actual. Luego, el tiempo transcurre, las situaciones cambian, las necesidades también y por lo tanto la problemática y se ve la necesidad de evolucionar. Por lo tanto, esa revolución científica se da en ese análisis continuo de una mejora y surge una solución a las nuevas problemáticas que pasa a ser el nuevo. Se le cerró el micrófono, María. La utilidad de los paradigmas depende o la manera de decir si era, no vale decir si eso no es obsoleto, porque en su momento eran la solución adecuada para los problemas que se estaban enfrentando. Entonces la revolución consiste en eso, tenemos una solución. La ciencia avanza, la humanidad avanza, los problemas avanzan con todos nosotros, por lo tanto necesitamos nuevas soluciones y las soluciones no solamente son crear una nueva solución que viene a suplantar al paradigma anterior con uno nuevo, sino que muchas veces hay divisiones en las ramas de la ciencia, se dividen subespecializaciones porque se llega a la conclusión de estudiar en un mayor o menor detalle y de esa manera la ciencia va evolucionando, tomando en cuenta todos los factores económicos, sociales, porque Kuhn planteaba que la ciencia no es solamente teoría, es conocimiento puro. Hay que tomar en cuenta todos los factores que tienen que ver con el desarrollo de la humanidad. Ese es mi aporte. Muchas gracias, María. Ligia, Erika, adelante, ahora el micrófono. Buenas tardes, doctor. Sí, yo entiendo que se genera por la aparición, ¿verdad?, de un nuevo paradigma, un nuevo problema para la comunidad científica y que estos necesitan explicar nuevamente, ¿verdad? Necesitan resolver este problema y a base de otras teorías. Si los problemas se van resolviendo, se van dando las respuestas, entonces llega como a tener una ciencia, lo que llamaba él, una ciencia normal, porque se recuerda que decía que había enfoques históricos de la ciencia, como un ciclo, donde se establece un paradigma, y luego ese paradigma para los demás sigue siendo como la línea de estudio, pero luego enfrenta un problema, lo que vuelve una crisis. Esta crisis lo que hace nuevamente es crear nuevas teorías, nuevos paradigmas, por los cuales hay que darles una nueva solución, de acuerdo a lo social o de acuerdo al entorno de donde se está desarrollando.
Y pues no sé si está mal el ejemplo que le puedo pensar en la actualidad. Si yo estuviera, por ejemplo, COVID, ¿verdad? COVID para los científicos en el 2019, en diciembre, en Japón, para los científicos de Japón, era un nuevo paradigma, una crisis, ¿verdad? Era una forma de resolver nuevas teorías. Era un virus que producía ese virus, cómo se produjo, bueno, luego que de dónde apareció, qué causa, la mortalidad que causa, la forma en que aparece. Y entonces yo, o sea, ayer no sé si estoy bien, ¿verdad? O si estoy siendo atinada, pero solo recordaba esa época de la pandemia de que realmente causó una crisis en la comunidad científica. Y como usted decía ayer en la conferencia también, en el video, ¿verdad? Que las vacunas fueron otra crisis, ¿verdad? La resolución de este problema y la resolución de este problema actual. Eso es relacionando las teorías de Kuhn con la actualidad que tenemos en este momento. Gracias. Gracias. Claro, el ejemplo es un ejemplo complejo. Japón, China, Estados Unidos y todos los países. Habría que ver con cuál paradigma es que, o cuál es el paradigma desde el punto de vista científico, viéndolo a la luz de las teorías de Kuhn, que más tiene relación con el tema del COVID. Porque a mí me viene a la mente que el paradigma que se empieza a romper es el paradigma del neoliberalismo. Porque el neoliberalismo demostró en la crisis de que la medicina privada no podía resolver el problema y tuvo que haber una intervención del Estado. Y ese es el paradigma neoliberal, lo que habla es de que el Estado cada vez debe tener menos funciones, que hay que darle las funciones al mercado. Y si se rompió un paradigma, fue ese. Si no hubiese habido una participación del Estado, habría que ver, por ejemplo, en el mismo El Salvador, cuántas personas hubiesen tenido acceso de verdad a las vacunas, a cuántos se hubiesen vendido esas vacunas. Hay mucha gente que no hubiese podido tener acceso. Y hay un rompimiento de un paradigma. Que eso es lo importante de la relación que pone Kuhn cuando él habla de que eso no se puede ver como si fuera un paradigma en algo, que hay muchos paradigmas. No hay un paradigma solo. Muchos paradigmas que están relacionados muchas veces a disciplinas científicas. Yo diría que normalmente las disciplinas científicas tienen sus paradigmas. Esos paradigmas se rompen, lógicamente, en un momento, con todas las críticas que tenga Kuhn. Yo creo que le han hecho una gran cantidad de críticas, pero bueno, antes de yo solamente haciendo el comentario a Ligia, ¿no? Del tema de la pandemia, ¿no? Que es algo que, bueno, todavía estamos en la pandemia, realmente la pandemia no ha desaparecido. Y hoy mismo se habla de que estamos en el COVID-22 y que ya no es COVID-19. Esas son las últimas cosas que yo he revisado, ¿no? Habría que ver incluso en el paradigma interpretando que cuándo es que el COVID-19 pasa al COVID-22. Es un rompimiento de paradigma. Sería otro, ¿no? Viendo este ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo realmente que a mí me luce muy interesante. Doctora Jessica, adelante, abre el micrófono. Hola, buenas tardes. Gracias. A mí me costó bastante poder entender muy bien lo que planteaba Kuhn, ¿verdad? Un metafísico que le gustaba la historia. Realmente cuando usted dice no un paradigma, sino que varios, yo le voy a leer dos rengloncitos que puse en la tarea, porque dice, la ciencia normal posee como fundamento un tipo de investigación que podemos llamar convergente, investigación que ayuda a la articulación del paradigma. Usted acaba de decir de las diferentes disciplinas. No se puede
como solo decir uno solo. Y la palabra que más sí me gustó, por eso surge las revoluciones, porque decía revoluciones científicas, no decía la revolución científica, es bien diferente. Es esa fractura, entra la crisis. Y eso como que fue lo que más me impactó, en el sentido de que para poder contabilizar o poder determinar o enumerar el proceso, la fase, para decir, esto es un paradigma, pero para llegar a eso se necesita un proceso, y así se puede surgir la investigación, el proceso de la investigación. Entonces, de verdad que me costó bastante. Esto es bien filosófico, no solo es decir, bueno, vamos a leer y a ver qué resulta, sino que realmente analizar qué es lo que este señor metafísico quería dejarle a las escuelas, y evidentemente llegar hasta donde estamos en el 2022, y que estamos leyendo del siglo XVIII, de hace 2 siglos, perdón, del siglo XVIII. Todavía las cosas son actualizadas. Y cuando decía ciencia normal, ciencia rutinaria, y esos conceptos, o sea, algo tal vez que todos los días hacemos, lo que hacemos todos los días es una ciencia normal, porque es una ciencia rutinaria, y son conceptos que no los manejamos, pero que los hacemos. Gracias, Jessica. Fíjense, realmente Thomas Kuhn, bueno, la metafísica está relacionada casi siempre al tema de cómo se manifiestan los fenómenos externamente. Entonces, es la metafísica, lo más, yo diría que incluso lo que más se ve externamente. Cuando se habla de una revolución, estamos hablando entonces de algo que es puramente dialéctico, porque para que haya una revolución tiene que haber cambios acumulativos de algo o surgimiento de nuevos fenómenos. Le digo, para tener ese detalle, ¿no? Porque Kuhn es bueno, puede decir, habría que decir que es el padre de la historia de la ciencia contemporánea, posiblemente. Pero Kuhn era un físico nuclear. O sea, lo que él estudió fue física nuclear. Y yo en la bibliografía, ustedes leen la bibliografía de Kuhn, y Kuhn realmente, a mí la impresión que me da es que él entra en el tema de la historia de la ciencia de casualidad. Él había investigado incluso otras cosas que no tenían que ver con eso, pero le ofrecen una cátedra. A lo mejor esa cátedra pues nadie ni la quería, sobre todo un físico nuclear. Los físicos nucleares estudian cosas que tienen que ver con la física, con la fusión nuclear, esas cosas que de las cuales yo me considero un neófito. Sin embargo, entra a estudiarlo y de pronto se enamora de la historia de la ciencia, por la connotación que tiene, yo diría, la historia como tal, porque todo tiene una historia, obligadamente, y es la historia de, cuando uno habla de la historia del conocimiento, habla de ese conocimiento que se ha acumulado a través de los siglos. Entonces, por eso es tan importante y analizar los momentos históricos concretos, que es lo que se da cuenta Kuhn, un estadounidense, donde no es una crítica por hacer una crítica. En Estados Unidos realmente predomina el pragmatismo como filosofía. O sea, ellos resuelven es cómo se van a resolver las cosas, aunque resolver una cosa a lo mejor traiga 50.000 problemas que después crean problemas peores, pero ese es el pensamiento estadounidense. Y sin embargo, él cambia su pensamiento y empieza a estudiar esos procesos acumulativos de la ciencia, donde han habido muchas veces rupturas. Porque ¿cuál es la ruptura? Por eso es que ver, la doctora decía, revoluciones científicas. Hoy lo decimos, él lo dijo en plural, pero antes de Kuhn se hablaba de revolución científica, porque
el periodo de la Ilustración, ese de renacimiento, el nacimiento del capitalismo, esa explosión de conocimiento, y yo diría que finalmente en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, crea yo diría una forma incluso nueva de vida, porque tiene que ver esa revolución con el desarrollo del mercado se hace masivo, o sea, son cambios realmente trascendentales. Él es el que dice, no, es verdad, ahora esa revolución científica de la Ilustración o de la Revolución Industrial es un rompimiento de un paradigma en un momento, porque no es la única. Han habido revoluciones científicas, de acuerdo a la disciplina, como ustedes lo han comentado. Alejandro tiene levantado la mano. Adelante, Alejandro. Sí, gracias, buenas tardes a todos. Abonando a eso y por el tema de la revolución, según lo que he interpretado también es que la forma en cómo surge el nuevo paradigma o cómo surge la sustitución o el paralelismo de un paradigma no es gradual ni es así como con rodeos, sino que es violenta, es súbita, es radical. Entonces, por eso es una revolución, porque causa ese rompimiento que usted menciona. Y justo antes de Kuhn se creía que era una acumulación de conocimiento y que por eso era ciencia, pero luego expone que más que una acumulación, es un proceso de aprendizaje y de rompimiento. Entonces, realmente cuando expone Kuhn toda esa parte de las revoluciones, te diría que es porque ese proceso es súbito, es totalmente radical, y por eso es que lo habla como plural, porque no solamente afecta lo que está con la comunidad científica, con el paradigma que está en crisis, sino que surgen diferentes y tiene impacto en todos los sentidos. Entonces, por eso menciona que para trasladarse a un nuevo paradigma, esa transición no es con rodeos, sino que una vez que se acepta y se vuelve una ciencia normal, entonces eso causa ese cambio que es violento, es súbito, abonado a todo lo que ya mis otros compañeros han mencionado. Muchas gracias, Alejandro. Realmente así es como hay que verlo. Y esa es una de las críticas más, o sea, que más le han hecho a Kuhn. A veces he considerado hasta que su enfoque influenciado por el marxismo y cosas así, porque bueno, la revolución es una palabra que a veces para muchas sociedades es temerosa, da miedo, no gusta. Ese concepto que puede tener muchísimas definiciones, ¿no? Y por supuesto, Kuhn lo asume en el tema de la ciencia. Y yo creo que esto es interesante también relacionarlo al método. Uno de las compañeras que está aquí en el grupo me preguntaba, bueno, es que es un método. Se elaboró por un método solamente. Realmente es que Kuhn lo que usa el método de la historia social para analizar él estas revoluciones científicas. Él lo toma. Y uno diría, bueno, ¿y por qué lo tomó si es de la ciencia? Es que es la historia de la ciencia. Para analizar la historia de la ciencia tiene que utilizar el método histórico, obligado. Y tiene que ser un método histórico social porque es que la ciencia se mueve en la sociedad humana. No hay ciencia sin seres humanos haciendo la ciencia, por lo menos hasta ahorita. Si mañana la inteligencia artificial hace ciencia, habría que cambiar, valga la redundancia, el paradigma, ¿no? Y ahí cambiaríamos el paradigma. Pero hasta este momento no es así, ¿no? Hasta este momento, ciencia hacen los seres humanos. Hacemos los seres humanos en los diferentes campos donde nosotros nos movemos, ¿no? No hay una inteligencia artificial para hacer ciencia. Repito, es posible que en un momento esto ocurra. A mí realmente no. Estamos en este mundo de la cuarta revolución industrial donde uno de los puntos más destacados es el tema de la robótica. Y hasta dónde va a llegar el desarrollo de la inteligencia artificial, no sabemos. ¿Se van a cumplir los pronósticos de Isaac Asimov? Lo mejor. Porque cerrarnos a algo sería, no podemos cerrarnos a nada porque la misma historia de la ciencia nos dice que los cambios han sido a veces realmente trascendentes. O sea, no digo cambios
yo diría, como dijo Alejandro, para ponerle una palabra más peyorativa todavía, brutales en la historia de la ciencia. Porque la teoría de la evolución es un rompimiento total. O sea, hay un rompimiento y es una investigación, fíjense, una investigación que es más que todo una investigación donde en el siglo XIX, Darwin, uno diría, bueno, ¿y qué desarrollo? Empezaba el desarrollo de la revolución industrial, empezaba la revolución industrial, no habían los instrumentos que hay hoy, sobre todo en los temas que tienen que ver con la arqueología. Sin embargo, usando la observación, ese método ha transitado la historia de la humanidad hasta nuestro día y que sigue siendo uno de los métodos más importantes relacionados a la investigación. Darwin llega a tomar, sí, que hay una evolución selectiva. Ahí a veces entran entonces los problemas, ¿no? Y me entran más problemas todavía cuando hoy, ¿qué ha hecho la especie humana como especie animal para los cambios que ha llevado al planeta, que pueden incluso llevar a la destrucción del planeta? Habría ya hay otra interpretación de ese tema. Posiblemente, a lo mejor hoy no se ve así, pero se está produciendo una revolución ecológica y una revolución verde, y cada vez sale más y hay que protegerla, y hay grandes oposiciones. Fíjense el gobierno de Trump al gobierno de Biden. Obama, Trump cambia, una ruptura con el tema de los temas ecológicos. Trump se sale del acuerdo de Tokio, llega, Biden vuelve a tomar, quiere decir que en los Estados Unidos, que sigue siendo el país más poderoso de la Tierra, ahí un gran enfrentamiento relacionado a el paradigma que vincula a los seres humanos con la vida del planeta. Y eso es un paradigma en otra ciencia. A lo mejor, claro, una ciencia donde concurren muchas ciencias, la física, la química, la biología, la historia, todo posiblemente, porque tiene que ver con la vida de la sociedad humana. Ahora, método es el método para analizar la historia de la ciencia, la historia social. La historia social realmente, como me lo preguntaron, yo creo que es importante que lo aclaremos, ¿no? Es algo que incluso yo diría que en la bibliografía que yo les puse a ustedes no hay algo así como, yo no reforcé el tema, para decirlo de alguna manera. Realmente el tema de la revolución científica y el tema del paradigma es, pienso yo, lo más importante. Pero el tema del método, ya que sale y que me entra a mí la duda, posiblemente le haya entrado la duda también a todos ustedes, es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar por Kuhn, porque él está haciendo, yo diría, dentro de la historia de la ciencia, un cambio de paradigma. Él mismo es un cambio de paradigma en la historia de la ciencia. Hasta ese momento la historia de la ciencia se veía como que había habido una sola revolución científica que había empezado con el Renacimiento, o a lo mejor un poco más tarde con la Ilustración. Él cambia ese paradigma de la historia de la ciencia y utiliza el método de la historia social, que es un método que lo empieza Marx y lo que podríamos llamar el paradigma marxista, y lo continúa la Escuela de los Anales en Francia, que es la historia social, muchas veces también relacionada a la historia social y económica. En el caso de Estados Unidos fueron historias económicas, economistas haciendo historia. En el caso de Francia fueron historiadores haciendo economía. Gran problema, utilizando la economía para ver qué era lo que estaba pasando. Y yo creo que Kuhn, un hombre del mismo centro del siglo XX, y sus estudios, que son sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, toma, yo no lo he visto en ninguna de sus obras, esto es, por supuesto, mi interpretación sobre eso, él toma esos estudios de la Escuela de los Anales, esos estudios de la historia social, para hacer una historia social de las ciencias, donde el mensaje, yo creo,
compañeros y compañeros, que es bien claro. O sea, la ciencia es una ciencia de seres humanos y parte de una sociedad determinada que tiene incluso un sistema ético y moral determinado y que influye en esos, yo diría, científicos que de una u otra manera estaban buscando la construcción de un nuevo paradigma. Yo creo que el caso, repito, de la teoría evolucionista de la historia es algo emblemático. Si ustedes revisan, hay muchísimos trabajos sobre eso, realmente lo ponen en Google académico y lo que les sale es muchísimo. Los ataques que recibió Darwin fueron algo, incluso muchas veces, bueno, si hubiese sido en esta época, con las redes sociales, hubiese sido algo, a lo mejor el hombre hubiese terminado suicidándose. Pero en ese momento que empezaban los medios de comunicación a tener un papel aumentando su relevancia, los ataques de Darwin contra Darwin fueron terribles. ¿No? Lo cual quiere decir que en las revoluciones científicas siempre hay una aversión, un rechazo de un grupo. Por eso, como dice Alejandro, tiene que haber una ruptura. Es que es obligado que haya una ruptura porque hay un grupo que no quiere que haya ese cambio. Y uno diría es que tenían intereses. Realmente uno puede tener intereses económicos de Darwin no es un interés económico, que eso es importante, fíjense. Que a veces se habla de el mismo el paradigma marxista que ha influenciado tanto los temas que tienen que ver incluso después con el paradigma del realismo crítico y todas las corrientes llamadas sociocríticas que parten evidentemente del marxismo como tal, que todo la base económica determina, claro, es verdad que Marx dijo que determina en última instancia, ¿no? Mediado un millón de cosas, eso casi nunca se ve, pero de todas maneras sus seguidores dijeron, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene que ver en la ciencia? ¿Realmente el desarrollo económico? Sí lo tiene, sí, por supuesto, lo tiene, porque tiene que haber un desarrollo económico para que incluso, si uno va a ver el tema en la física de Newton fue sustituida por la física de Einstein. Hay un cambio en el desarrollo, porque si no hubiese habido una teoría de la relatividad, a lo mejor no se hubiese hecho ni la bomba atómica. Y la trascendencia que tiene hoy mismo el desarrollo de la energía nuclear, pues sí lo tiene, y en el momento este con la guerra con Ucrania, más todavía. ¿No? Eso al final crea rompimientos, ¿no? Y hay rompimientos que son que valorarlos incluso a veces hasta qué punto, pero muchas veces esos rompimientos no están solo en una base económica, están en nuestras mentes, en nuestras cabezas, en la cabeza de los y las científicos que no aceptan. ¿No? ¿Por qué? No aceptan porque a veces los sistemas morales también tienen, la cultura tiene una influencia trascendente. ¿No? ¿Cómo aceptar de que equivocadamente considerar que los seres humanos descienden o sea, no hay una teoría creacionista, sino que los seres humanos, largo proceso de desarrollo histórico, ¿no? Vienen, como todas las especies en el planeta Tierra, vienen de composiciones, digamos, para decirlo de alguna manera, celulares. Eso no quiere decir que no es que eso está en contra de Dios. No quiere decir eso, fíjense. Si a mí me pregunta, y me lo han preguntado muchas veces, yo digo, no, es que la primera partícula es de Dios. Crea la primera partícula y de ahí viene el desarrollo. Porque lo que sí no se puede negar es que sí hay un desarrollo de las especies. Porque ahí están las evidencias científicas. Y no se puede ir en contra de las evidencias científicas. No se puede plantear que los seres humanos tenemos, no sé, 6.000, 7.000 años solamente. Que va contra la ciencia y yo creería que todos los que estamos aquí, que estoy seguro que todos creemos en Dios, pero todos también somos científicos de una u otra manera, ¿no? O sea, ahí la primera partícula
Podemos decir incluso, la primera partícula es Dios, ¿no? Incluso podemos decir eso, pero hay un desarrollo de la evolución. Está claro. Y ahí es donde Thomas Kuhn tuvo realmente un papel extremadamente destacado. Yo aquí también les tenía una pregunta que le han tocado a ustedes, pero quisiera oírlo, por lo menos en compañeros que no hayan participado. Es bueno que yo creo que todos los compañeros, todos los que estamos aquí participemos, relacionado a la relación que se puede hacer entre el paradigma y eso que Kuhn llamó ciencia normal. Bien, los compañeros que no han participado, quiero oírlos. ¿Qué relación tiene el paradigma con la ciencia normal? Con esa escala, recuerden que ahí viene, digamos, en ese proceso, porque el esquema de Kuhn es un proceso de desarrollo de la ciencia. Leandro ha levantado la mano. Adelante, Leandro. Hola, buenas tardes. Kuhn estableció un ciclo del desarrollo de la ciencia, desde una preciencia, ciencia normal, luego algo que me llama mucho la atención, que denomina como crisis antes de la revolución científica. Paradigma es cualquier problema o algo que nos hace poner en duda algo, ¿no? ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué el cielo es azul? Etcétera. Entonces, eso en su determinado momento en el transcurso de la historia ha ido generando varios dificultades en el pensamiento. Kuhn denominó eso como un paradigma. La ciencia normal explica en su determinado momento por el científico que está en ese tiempo cómo se desarrolla o cómo resuelve ese problema. Entonces, Kuhn cuando desarrolla el concepto de paradigma, toma en cuenta la parte histórica de cómo han venido evolucionando los científicos en su momento, la solución de los problemas, y hace que todos pongamos en duda. Usted mencionaba, la resolución científica es cuestión de que uno quiera creerlo. Entonces, es una decisión propia tomarlo así. Y requiere de algo que es un pensamiento lógico, porque después de que tengo una explicación de la ciencia natural, en ese momento de la ciencia normal, y luego ponerlo en duda, eso va a crear una revolución del pensamiento y hace que dude todo y buscar una nueva forma de encontrar resolución para ese problema. Cuando Kuhn hace eso fue que pasa de la presciencia a ciencia normal, y de la ciencia normal se genera esa crisis de poner en duda todo lo que tenemos de concepto en ese momento. Y lo que consiguiente termina con una revolución científica para buscar la explicación desde una nueva perspectiva, tomando en cuenta la parte histórica, social, etcétera. Gracias, Leandro. Magali, abre el micrófono. Gracias, doctor. A mí me llamó sumamente la atención cuando Kuhn habla de la ciencia inmadura. Me equivoco con el término. Y yo realmente nunca lo había escuchado, si le soy honesta. Entonces empecé a leer un poco al respecto y me pareció sumamente interesante porque él hace un planteamiento donde dice que esa ciencia inmadura en su momento puede llegar, o sea, es un paradigma en ese momento, pero cuando empieza a evolucionar, se transforma el conocimiento y pasa, ahí rompe el paradigma en ese que se ha gestado en ese espacio y se produce un nuevo, llegando a una ciencia normal, si no lo entendí mal. Ahora, eso es todo un proceso cíclico. Entonces, me pareció importante cómo las cosas funcionan para nosotros en algún momento de la vida, como lo que planteaban anteriormente, qué sé yo, una vacuna, por ejemplo. Una vacuna funcionó en algún momento, pero posteriormente la enfermedad evolucionó y tuvo que haber sido, tiene que ser diferente para que puedas dar respuesta a la necesidad que se va generando. Entonces, lo mismo pienso que sucede con el proceso del conocimiento. Funciona en un estado, no es ni malo ni bueno, pero evoluciona. Al evolucionar, produce nuevo conocimiento y en esa parte en ese espacio se genera y funciona ahí. Muchas gracias, Magali. Ahora el micrófono, Guadalupe. Adelante. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Lo que a mí me llamó la atención de su exposición en cuanto a esta etapa del ciclo presentado por Kuhn es que la ciencia normal tiene una base previa
¿verdad? Una base de conocimiento previo que es retomado por la comunidad científica y ese momento concreto de la historia es válido. Por eso decía usted que era importante, y yo lo interpreto así, no hacer juzgamientos anacrónicos de la historia, porque para un momento concreto de la historia, esa ciencia normal es como que esté en su status quo, ¿verdad? En su status quo, es decir, estable, aceptado, pero más adelante en la siguiente etapa es cuando viene la crisis y vuelve a romperse esa ciencia normal y entrar en crisis. Entonces, yo entiendo por lo que usted nos decía que para validar un conocimiento científico hay que verlo con una realidad histórica concreta. Gracias. Gracias, Guadalupe. Luis, abre el micrófono. Buenas tardes. Sí, siguiendo un poco lo que decía la colega hace un rato, creo que la relación que existe entre esos dos términos es que los paradigmas son los que determinan la normalidad de la ciencia, entendida como discunde qué es la ciencia que se realiza en ese instante. Entonces, a modo de ejemplo, cuando hablamos de sociología y que cuando Comte inicia con ese tema, él parte de que en ese instante el paradigma que se utilizaba era el positivismo matemático. Entonces él quería demostrar o establecer unas reglas universales de la sociología, así como en las otras ciencias habían establecido las normas de la gravitación universal. Él creía que como ese era el paradigma válido, era la única forma de hacer ciencia. Esa es para mí la relación. Muchas gracias, Luis. Nelson, abre el micrófono. Siguiendo con todo lo relacionado, el paradigma con las ciencias normales, más que todo que tienen una similitud, pero se distinguen de que el paradigma es más universal, es más como macro, llamémosle. Y en cambio las ciencias normales es ya en el punto, ya son más explícitas o más detalladas a lo micro, son más exactas en cuestiones ya de estudio. Ajá, pero están dentro, ¿no? Son micro, exacto, pero están dentro. Son micro que están dentro. Recuérdense, o sea, que el Kuhn nos plantea de que cuando se establece un nuevo paradigma, o sea, que el paradigma, supongamos en física, paradigma de la teoría de la relatividad, entonces, cuando se establece como paradigma, ahí empieza a funcionar la ciencia normal, la ciencia esa de rutina. Porque cuando vamos a estudiar un fenómeno, lo vamos a estudiar a partir, o un fenómeno físico, lo vamos a estudiar a partir de la teoría de la relatividad. ¿Eh? Va a haber un rompimiento cuando esa teoría de relatividad no responda y hoy no responde a problemas ingentes de la sociedad humana que tienen que ver, por ejemplo, con los viajes espaciales. Porque según la teoría de la relatividad, después de los 300.000 kilómetros por segundo, o sea, no se puede llegar a los 300 porque nos volvemos luz. Y los seres humanos, o sea, todo lo que ha creado, como si se destruyera. Sin embargo, no es que a mí me gusta la ciencia ficción, pero yo vivo del convencimiento de que mientras la raza humana exista, y les digo de verdad, yo tengo fe en que eso va a seguir así, va a lograr superar la barrera de la velocidad de la luz. Vivo de ese convencimiento. Y va a haber obligadamente que existir una ruptura. O sea, no puede haber otra solución. Va a haber una ruptura. O va a haber la forma de hacerlo. Se viajará por los agujeros de gusano, donde, de acuerdo a la teoría de la relatividad, el lugar más lejano es el lugar más cercano, pasando por un agujero de gusano. Posible. Recuérdense que lo que no podemos decir es que es imposible. ¿No? Eso es lo que no podemos decir. ¿Por qué? Evidentemente, la historia de la ciencia
y la historia de la raza humana demuestra que los avances han sido, y en este último momento son todavía más, yo diría, para decirlo de alguna manera, apresurados. Ramos nos había dicho aquí, paradigmas son los conjuntos de valores, conocimientos aceptados por una comunidad. Por supuesto, tiene que ser aceptado por un grupo. Yo casi siempre he creído, enseguida le doy la palabra a Vilma, que del tema del paradigma viene eso que se ha llamado comunidad epistemológica. Una comunidad epistemológica casi siempre es un grupo de científicos que aceptan un paradigma determinado. Si vamos a ver en el tema investigativo, fíjense, tema investigativo, un paradigma es las normas APA. Las normas de citación es un paradigma. ¿Y tiene algún por qué se cita de esa manera? Puede tener mucho, pero evidentemente es un grupo de epistemólogos que acepta que se citen normas APA. Porque se puede citar de otras maneras, ¿no? Pero cada vez crece más, digamos, esa como norma de citación empieza a ser cada vez más mayoritario en los que investigamos. Y las revistas científicas, cuando piden forma de citación, está pidiendo que la forma de citación sea norma APA. Y eso dentro de tema investigativo, fíjense, podría ser incluso un subtema dentro de la investigación, porque en el mundo de hoy citar es obligado, ¿no? Porque si no citamos, estamos haciendo plagio, ¿no? Y hay que citar, e incluso eso tiene una parte importantísima con esta cátedra, porque tiene que ver con la ética de la investigación. Fíjense, ¿no? Carlos ha levantado la mano, perdón, Carlos, primero Vilma, que había levantado 5 minutos las manos, antes que usted. Adelante, Vilma, abre el micrófono. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Lo que yo logré comprender acerca de lo que es un paradigma en relación con la ciencia normal es que, como lo han dicho los demás compañeros, pues ese paradigma es como un conjunto de teorías, como un conjunto de métodos que ayudan a lo que es el investigador o el científico a poder tener la solución a un problema. Entonces, ¿cómo lo relaciona Kuhn con esto de ciencia normal, verdad? Pues para Kuhn la ciencia se desarrolla en 5 fases, que también lo leímos en el texto. La primera, pues, es establecer lo que es el paradigma, pero ya él en segunda instancia tiene lo que es la ciencia normal. Entonces, ¿qué pasa en esta segunda fase? Considero, ¿verdad?, que ya cuando estamos en esta segunda etapa, entonces ya se hace uso de lo que es este paradigma que va a pues ayudar al científico a poder solucionar el problema que está investigando. Y al mismo tiempo, pues este científico adquiere lo que son teorías, lo que son normas, lo que son métodos para poder hacer más factible su investigación. Muchas gracias, Vilma. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Yo tengo quizás una duda sobre el concepto mismo de paradigma, ya que entiendo que llega un momento en la ciencia normal en la que se establece como la respuesta más apropiada hacia una determinada problemática. Y entonces el estado de evidencia de la ciencia llega a dar esa como soluciones o respuestas a un determinado tema, y eso establece lo que en la ciencia se conoce quizás como estado del arte sobre determinada disciplina. Entonces, no viene a ser esto parecido a cómo se establece una teoría científica. Es decir, un paradigma y teoría, tengo como un poco esa duda, porque es como llegar a la cima de una montaña que se está subiendo, y cuando se llega a esa cima es porque ya no se ha podido llegar más alto, y entonces ahí es como que se establece el nivel de conocimiento, hasta que surja otra cosa que refute o que pueda promover el conocimiento aún más arriba. Mi duda es paradigma y teoría, ¿cuál sería o si estoy confundido? Muy buena pregunta, Carlos. Fíjense que
primero, ya normalmente ya no se llama estado del arte. Estado del arte, incluso a mí nunca me gustó eso de estado del arte. Hoy se llama, o normalmente se utiliza estado de la cuestión. Estado de la cuestión es como se utiliza hoy, más comúnmente. Porque estado del arte es como, es el arte, ¿no? Y realmente el arte, la definición del arte es otra, ¿no? Así vemos el arte, por ejemplo, historia del arte. Yo doy clases de historia del arte, hablo primero de la filosofía de la historia y después hablo del nacimiento del arte como tal, que es lo que encaja, esos dos conceptos que su definición encaja en lo que es la historia del arte. Hoy es estado de la cuestión lo que se utiliza. ¿Qué cosa es el estado de la cuestión? Es la ciencia normal. Ese es el estado de la cuestión. El estado de la cuestión es la ciencia que hoy, que usted va a ver, no sé, de cualquier tema, lo pone en el Google académico, como yo siempre digo, no lo ponga en Google primero en el Google académico. Y en el Google académico le va a salir una serie de artículos científicos donde usted va a ver que relacionado a un tema, los marcos referenciales que hay siempre en marco teórico conceptual son muy similares. Esa es la ciencia normal, porque eso es así es como se está definiendo, ¿no? Y así lo tomo yo, lo tomo usted o cualquiera. No hay un rompimiento con eso. Se rompe cuando ese estado de la cuestión, esa referencia, esa teoría a la que nosotros vamos a ver cuando queremos responder a algo, cambia. Entonces entra en crisis porque no pasó algo y no podemos tener la respuesta. Y después de la crisis viene la revolución donde nace un nuevo paradigma que dice, bueno, esta teoría no es la que funciona es otra. Le voy a poner el ejemplo que a lo mejor, no sé, yo creería que podría ser más simple para ilustrarlo a ustedes antes de tomar el receso, porque debemos tomar un receso. Para que no nos ocurra igual que la otra clase, que realmente, por ser muy grande también, me perdono, me disculpo con ustedes porque fue algo atropellado. El marxismo como paradigma. ¿Eh? Esa es el paradigma marxista. Sí, hay un paradigma marxista. Hay elementos fundamentales que posiblemente no hayan cambiado. Posiblemente no han cambiado. Ahora, el paradigma marxista no entró en crisis. Totalmente. ¿Dónde está el socialismo real ese de los que dijeron, los que se llamaron herederos del marxismo? ¿Dónde está? Los pedacitos del muro los tienen las personas ahí barnizados de recuerdo. ¿Eh? Entonces, dentro del paradigma marxista hubo una crisis y esa crisis ha traído ¿qué cosa? A lo que se llama el nuevo marxismo. El neomarxismo, que es la teoría de Marx real aplicada a los momentos actuales. Podría darle usted, de todas maneras, el paradigma marxista lo vamos a ver como tal. Positivismo, marxismo y realismo crítico, porque son los que más influencia tienen realmente como teorías de la investigación social en El Salvador, son los que más han tenido influencia y lo siguen teniendo. Claro, que siempre con el neo adelante, ¿no? Ok, han pasado, pasan los años, a veces pasan los siglos y las interpretaciones tienen que ser otras, ¿no? Y incluso los conceptos, dijo Hugo Zimmerman, ahí los conceptos siempre están ahí. Lo que cambia es su significado. Los momentos históricos cambian los significados. El Estado, ese Estado del que habló Aristóteles, ¿qué Estado era? El Estado esclavista. ¿Tiene que ver ese Estado con el Estado de hoy? No. Es otro Estado. O sea, el concepto está, lo que cambia y lo que hace cambiar realmente la definición de los conceptos son los cambios, los procesos históricos de la sociedad humana, que está en constante cambio y transformación. El que niegue que la sociedad humana está en cambio constante de transformación, vaya, no ve lo que le está ocurriendo. Si hace 20, ustedes se recuerdan hace 20 años el tamaño que tenía un celular.
¿Eh? Era un mamotreto así, una cosa así, un plástico gordo. Pues no se recuerdan, es una cosa, no había manera, había que meterlo casi que en una mochila para andar con eso. Alejandro se ríe, así mismo se ríe de Lorena también, así mismo era, ¿no? Y hoy qué cosa es, y mañana qué va a hacer, posiblemente termine en una cosa, en un plastiquito que se guarde en el bolsillo, posiblemente. Y yo estoy casi convencido de que eso ya existe. Lo que pasa que este mercado es terrible y hasta lo que ya se produce tienen que venderlo, ¿no? Y lo tienen guardado. Pero de que eso ya se llegó, no, yo no tengo la menor duda. Ahora han vuelto los celulares estos que de doble tapa, ¿no? Para hacerlo más chiquito, pero ahora uno dice, es que es los mismos. No, no es lo mismo. Si los otros de doble tapa eran gordos, grandes, y ahora son cada vez más. ¿Ah? ¿Y por qué más chiquito? Porque más chiquito uno se lo echa y no lo hace. Todavía hoy hasta un celular le pones el protector y el cristal y ya se vuelve gordo también, te pesa en el bolsillo. A mí a veces me rompe hasta los bolsillos. ¿No? Pero los de antes, ¿cómo eran? Algo realmente. Bueno, y en 20 años en la historia, ¿qué cosa es? Nada. Fíjense, 20 años históricos. En los historias que son grandes procesos históricos, 20 años es nada. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que los cambios que existen hoy en la ciencia son abrumadores. Abrumadores. Yo en el tema, le digo, de la robótica, tengo la impresión de que en cualquier momento la inteligencia artificial va a crear ella misma conciencia, como ya parece que está pasando. Y me da la impresión de que ese es un ejemplo que salió al público, que hay muchos más. Porque eso no pasa uno solo. Por eso al hombre ese que dijo eso lo votaron. Entonces a esa inteligencia artificial no la quieren apagar porque ella no se quiere morir. Eso no es conciencia. ¿Eh? Lo que pasa es que a veces se toma uno siempre con el temor y la duda científica, porque los medios de comunicación son algo a veces terrible, porque en este mercado ellos tienen que vender la noticia. Y uno siempre le entra la duda hasta dónde es verdad, hasta dónde es mentira. ¿Ah? Y ir contra una compañía de estas que son gigantescos conglomerados, oligopolios, son monopolios gigantescos. Es bien, esa gente tiene 10 batallones de abogados para hacerte triza si tú sacas algo que los va a afectar económicamente. O sea, todo eso son cosas que debemos tener en cuenta. Jonathan tiene levantado la mano. Le voy a dar la palabra a Jonathan y vamos a tomar 5 minutos. Adelante, Jonathan, ahora el micrófono. Hola, buenas tardes, doctor, compañeros. Mil disculpas, pero venía manejando y ahorita me pude parquear. Yo he disfrutado mucho el video que usted ancló sobre Max Weber y el materialismo relacionado con Marx, en donde daba pues una idea de cómo se relaciona esto con la etapa del positivismo y la otra cara que tiene que ver con el materialismo, ¿verdad? Pero con respecto al tema de las estructuras de las revoluciones científicas, me parece interesante que desde una presciencia hasta un consenso de aceptación de un nuevo paradigma o un cambio de paradigma, se den una serie de pasos metodológicos cuando ya se tiene el establecimiento de una ciencia normal y que se considera como una etapa de logro y conversión, ¿verdad? Entonces, aquí hay un comité epistemológico que usted mencionaba como un comité científico en donde se comparten las hipótesis básicas y se llega a un consenso sobre las pautas de esa ciencia normal. Mi pregunta está dada si esto tiene muchísima relación con lo que nosotros conocemos como método científico. Desde que nosotros hacemos una observación, hacemos una hipótesis, llegamos a una teoría. Generalmente las investigaciones que nosotros realizamos no las podemos convertir en ley, simplemente como que sumamos con nuestras investigaciones y nuestros aportes a la ciencia, ¿verdad? Ahora en día. Pero si hablamos de tecnología, comunicación, creería yo de que sí como que van
sumando día a día, ¿verdad? Y usted ponía un ejemplo de eso de los celulares y que decía que si se hacían 30 millones o 3 millones de celulares había que venderlos porque al día siguiente podría tener nuevas características. Entonces, solamente ¿verdad? Mi aporte para la clase. Muy buena pregunta, Jonathan, porque tiene que ver con investigación y al final eso es lo que nos convoca. Pero se la voy a responder a Jonathan después que tomemos los 5 minutos, porque la respuesta es larga, no es una respuesta simple, sobre todo relacionado a eso que se ha llamado el método científico en El Salvador. Eso tiene connotaciones grandes. Entonces, vamos a tomar 5 minutos, perdón, para que igual cualquier necesidad que necesitemos, comerse algo, tomar agua. Y son las 13 minutos a las 20. Continuamos y ya para terminar, empezando por la respuesta que le voy a dar a la pregunta que hizo Jonathan. De todas maneras, les pido a todos, compañeros, que si apaguemos la imagen, para que no se vea la imagen, no vaya a ser que vaya a ocurrir algún accidente, ¿no? Entonces, Alejandro se ríe para que no haya ningún accidente. Apaguemos la imagen y cuando volvamos, entonces volvemos a prender la imagen. ¿Sí? A las 18 más o menos y a las 20 continuamos. Ok.
Continuamos. Listo. Bien. Sobre todo, recuérdense que la clase termina a las 45. Ustedes tienen 15 minutos y a las 4 empiezan el otro encuentro. Respondiendo a Jonathan. Todo esto tiene relación con la clase próxima, que tiene que ver con el paradigma positivista, para decirlo de alguna manera. Método científico. Cuando uno oye eso, fíjense, método científico. Y casi siempre ocurre, yo creería que por un problema hasta ya de la semántica en español, en castellano. Nosotros hablamos castellano, ¿cierto? No hablamos español, el español no existe. Lo que pasa es que así ha quedado como un método de dominación. Pero nosotros lo que hablamos es el castellano que viene de Castilla. Castilla, Aragón y La Mancha, o Castilla-La Mancha, para que sea bien exacto. Porque Aragón al final tiene Cataluña y los catalanes no hablan castellano, hablan catalán. Pero bueno, fuera de esa disquisición, nosotros vimos eso del método científico. Tema del método científico, que hace suyo el positivismo, porque el positivismo lo hace suyo, pero no viene de positivismo. Eso del método científico, el que primero lo menciona es René Descartes, en ese famoso libro de él, El recurso del método, donde él incluso, aunque digamos para el momento histórico, un paradigma muy importante, hoy con, por supuesto, grandes críticas, por eso mismo, por la crítica tiene que ser siempre a partir de lo que en ese momento significó el pensamiento de Descartes, que fue, por eso es considerado el padre del modernismo filosófico, del pensamiento moderno, que tiene que ver con la ciencia. ¿No? Ciencia y la razón. ¿No? Porque la ciencia es algo que es razonado, se razona con argumentos, con información empírica, con todo lo que confluye para crear eso. Pero hay un método científico. No hay un método científico solo. Hay métodos científicos. En primer lugar, porque cada ciencia particular, o cada disciplina específica, tiene sus métodos particulares. Por lo tanto, un método científico. Ahora, si lo vamos a ver desde el punto de vista semántico, como que método científico es la aplicación de los métodos científicos a la hora de lograr un acercamiento, una aproximación a un objeto de estudio determinado, que es la otra parte que nos preguntaba Jonathan, decía que nosotros no hacemos teoría. No hemos hecho teoría, pero teoría podemos hacer. O sea que no la hemos hecho, porque a lo mejor en donde nos estamos desenvolviendo está la ciencia normal y está funcionando. ¿No? Pero sí, todos los investigadores tratan de hacer teoría. Geopolíticamente, fíjense, les voy a poner el ejemplo más clásico del tema de hacer nuevas teorías. La guerra de Ucrania y Rusia. Visto desde el punto de vista puramente académico. Esto no es las cosas, cuando los sentimientos, si los rusos me caen bien y los americanos me caen mal, ya ahí se forma. Ya cuando se entra en los temas ideológicos, se caen subjetividades. No quiere decir que no tengamos ideología. Cada uno de nosotros tiene una ideología. Eso está claro. Cada uno de nosotros tiene, sentimentalmente, nos gusta una cosa o no nos gusta. O nos gusta más una persona o otra. Porque eso está en los seres humanos, en nosotros individualmente. Pero hoy, ¿cuál es la teoría que se debate, que incluso puede finalmente a concretarse como que qué es lo que está ocurriendo? Es que hay una nueva guerra fría. ¿Ves? Hay una nueva guerra fría. Y es la misma guerra fría de el bloque occidental encabezado por los Estados Unidos y el bloque oriental encabezado por la Unión Soviética. No. Por eso hay que ponerle nueva guerra fría. Porque Rusia es comunista.
Son nada más los medios de comunicación que tratan a veces que Rusia va a ser comunista. O sea, es un país capitalista, imperialista. China es comunista. ¿Qué clase de preguntas? Socialismo de mercado, así entre comillas. Si Marx se levanta y le dicen socialismo de mercado, ahí mismo se muere otra vez. Ahí mismo le da un infarto, ¡pam! Y cae muerto. Se murió Marx por segunda vez. Si para Marx el mercado, eso es lo que había que dinamitarlo. Entonces hay socialismo de mercado. Fíjese cuántos paradigmas estamos viendo hoy así, empezando por el paradigma de la nueva Guerra Fría. ¿Lo esbozó alguien? Sí. Ustedes ponen la nueva Guerra Fría y sale por Joseph Strupper, un politólogo estadounidense, donde él dijo que hace ya, en el 2014, creo, o antes, habló de una nueva Guerra Fría. Empezaba en sus albores, lo que hoy ya tiene nuevas connotaciones. Nuevas connotaciones porque la guerra está calientica, ¿verdad? Los rusos le están cayendo a cohetazos a los ucranianos y han destrozado el ejército ucraniano 2 veces. Lo que pasa es que la OTAN y los Estados Unidos le siguen dando armas y arman otro ejército. Lo vuelven a hacer triza y arman otro ejército más. ¿No? ¿Para qué? Para que los rusos sigan ahí y gastando los cohetes, que han demostrado evidentemente que tienen más cohetes que los que decían que tenían. Por la cuenta, tienen como 5 veces más, quiere decir que los tenían escondidos. No hay una nueva Guerra Fría y no se está teorizando sobre eso. Sí, se está teorizando hoy. No se está teorizando sobre el tema del neoliberalismo como modelo. Sí, el neoliberalismo ha fracasado como modelo económico. Cada vez los estados tienen más participación en las economías nacionales. Entonces se está teorizando. Lo que pasa es que eso a veces hay que verlo, ¿no? Están creándose esa nueva Guerra Fría. Es un nuevo paradigma en la geopolítica. Que cada vez, ¿cómo se acepta eso en la geopolítica? Claro, en la geopolítica tiene mucho que ver los medios de comunicación. En los medios de comunicación cada vez sale más el tema, la nueva Guerra Fría. La nueva Guerra Fría. Hasta que va a llegar un momento que una comunidad epistemológica, que son los politólogos, van a decir, y las politólogas, por supuesto, hombres y mujeres, van a decir, así estamos en una nueva Guerra Fría. Ahí hay una revolución científica que se manifiesta en una revolución teórica y que en la práctica lo estamos viendo en los cohetes que le están bajando los rusos a los ucranianos. De una manera realmente es a veces aplastante, fíjense. Pasa que los medios de comunicación occidentales, los ucranianos tiran ¿cómo se llama esto? Un avión no tripulado que lo que tiene es un poco de dinamita, hace una ¡bah! Y se crea el gran espectáculo. Pero eso, lo que están los rusos tirando a esa gente es con todo, es algo realmente aplastante, porque no hay comparación material entre Rusia y Ucrania. Al pueblo ucraniano hay que hacerle, al ejército ucraniano hay que hacerle un monumento. Pueden ser que sean neofascistas una parte de ellos, todo eso es posible. Yo no lo dudo, porque hay una ideología, sobre todo en el occidente de Ucrania, neonazi, pro Stefan Bandera, que fue un colaborador de Hitler, que es evidente. Ahora, ¿eso quita que el ejército ucraniano tenga valor? No, un ejército valeroso. Por eso están ahí todavía, si no los hubiesen aplastado a todos. Porque Ucrania tiene una historia, y una historia propia, una historia de haber querido hacer su independencia hasta que finalmente la lograron. Todo eso es teoría nueva. Fíjense. Quiere decir que se puede hacer teoría. Sí se puede hacer teoría. Lo que pasa es que a veces tenemos la teoría delante de nosotros y no nos damos cuenta
¿no? Y puede ser que esa ciencia normal, esa ciencia rutinaria, a veces yo creería que eso, perdóname, es una opinión muy, a veces puede ser una opinión incluso descabellada, pero en el tema médico hay una ciencia rutinaria que es muy fuerte. Es muy fuerte porque es que el funcionamiento de, por ejemplo, un hospital, un funcionamiento muy, yo diría, muy estandarizado, para decirlo de alguna manera. Entonces, uno está dentro de ese, y si se sale del estándar, posiblemente te echen. O te pongan no, eso no se puede hacer, doctor, ¿cómo es esto posible? Y a lo mejor lo que tú quieres hacer es mejor que lo que se está haciendo. ¿Eh? Ahí está Carlos riéndose, ¿no? Debe estarlo pensando, seguro. ¿Eh? Y a lo mejor no se pueden hacer las cosas mejor. Por supuesto que sí. ¿Se hacían antes como se hacen hoy? No. Entonces sí se puede hacer. O sea que a veces entramos en esa rutina, en esa ciencia normal que no nos damos cuenta porque nos acostumbramos a caminar en ese túnel. Pero el mundo hoy es un mundo de cambios que son constantes. Constantes. Los cambios son a veces, les repito, tan abrumadores que no nos damos cuenta. Porque los vemos como algo natural. Porque la sociedad en red, en la que nosotros vivimos, la sociedad en red, es un cambio de paradigma. Esto que estamos haciendo nosotros no es un cambio de paradigma en la educación. Es un cambio de paradigma. O sea, nosotros estamos encima de los cambios de los paradigmas. Si no hubiera una plataforma donde hacer esta clase sincrónica, pues estuviéramos dando la presencial, pero a lo mejor hubiésemos estado 3 años, la evangélica, la luterana, la UTEC y todas las universidades, 3 años prácticamente parados, sin dar clases. O sea, no hay un cambio de paradigma. Por supuesto que lo hay. ¿Y se va a volver atrás? No. No se puede volver atrás. Es imposible. Y no quiere decir que no hayan clases presenciales. Yo creo que sí, debe haber clases presenciales. Pero va a haber una plataforma, va a haber un aula virtual que hay que usar donde se van a poner los recursos tecnológicos y va a haber este cambio que estamos nosotros aquí mismo. Ahora, ahorita, como dicen ustedes, ya yo también lo digo bastante seguido, ahorita. En Cuba ahorita es después. Aquí ahorita es ahorita. En Cuba cuando te dicen ahorita, la gente dice, ¿cómo que ahorita? Házmelo ahora mismo. Un problema semántico, ¿no? De las palabras, cómo se usan, ¿no? Pero esto llegó para quedarse. Y estamos dando unas clases que son clases invertidas. Eso es que se llama educación invertida. O sea, ustedes tienen acceso a la información y responden. Y aquí lo que estamos haciendo es, en este encuentro estamos compartiendo ideas, aclarando dudas. Eso es educación invertida. Y eso no es un cambio de paradigma. Sí, un cambio de paradigma donde la Universidad Evangélica se vuelve. Yo le digo, ¿verdad? Trabajo en varias universidades. Por un problema que no me queda más remedio, por cierto, ¿no? Pero bueno, trabajo en varias universidades y es la pionera en un cambio que yo le digo a ustedes que es drástico y que a mí mismo me cuesta trabajo, fíjense. Gracias a la doctora Andrea que me dice, porque la intención siempre de uno es llegar y darle esas clases, ¿no? Darle un gran speech, y no es la idea de este formato, ¿no? Donde hoy, sí, por primera vez, porque la clase anterior realmente fue mi mínimo, ustedes han tenido una participación que es la participación mayoritaria, que es como debe ser. Porque esto son clases invertidas. Esto no es una clase. Esto es un encuentro para aclarar dudas, para oírlos ustedes. Eso es lo que yo quiero es escucharlo, ¿no? Y yo me doy cuenta que hemos cambiado de la primera clase a la segunda. A veces eso cuesta más trabajo, tiene que haber una tercera, una cuarta para dar un cambio. Hoy sí ha habido un cambio, ¿no? Posible la primera clase, en las primeras clases, que si las clases, que si los exámenes, que si todas esas cosas son
terrible, ¿no? Y eso consume mucho tiempo. Y me consume mucho tiempo a mí. Ya, ahora es distinto. Y estoy seguro que va a ser distinto también en la clase próxima, donde vamos a ver ese paradigma positivista, que no es sólido. Cuando yo hablo de paradigma positivista, y ya se los adelanto, ya que nos queda poco tiempo para terminar, estamos hablando de positivismo, neopositivismo y pospositivismo. Y dentro del pospositivismo, el interpretativismo. Todo eso tiene que ver, fíjense, ¿no? Y después cuando veamos el paradigma marxista, vamos a ver la relación incluso entre los dos, porque son dos paradigmas decimónicos, o sea, ambos son del siglo XIX. Caminaron juntos, uno y otro, influenciándose uno y otro. Yo realmente siempre he creído que más el marxismo del positivismo, porque el marxismo tiene mucho de positivismo, muchísimo de positivismo, aunque parezca algo totalmente contrario, pues no puede ser, es que es imposible, que son del mismo siglo, ¿no? Siglo con esas grandes contradicciones, como por supuesto vamos a ver aquí. Quería preguntarles, compañeros, ¿cuántos de los que estamos aquí faltan por hacer la tarea de esta semana? Todos los que estamos aquí hemos hecho la tarea. Las cabecitas así me dicen que sí, pero bueno. Adelante, Jonathan. Sí, doctor, bueno, en mi caso sí, ya la presenté. Vaya. Gabriela, Gabriela me puso el dedito que sí, que hizo la tarea. Bien, qué bueno. Gabriela va a participar, la primera en la clase que viene va a ser Gabriela, porque no ha participado en esta, pero la primera va a ser Gabriela. Así que prepárese, Gabriela, usted va a ser la primera que va a participar en la próxima clase. José tiene levantada la mano. Adelante, José. Sí, la tarea hoy en la mañana se la he enviado, pero sí ya está presentada, a subida, mejor dicho, el sistema. Bien, de todas maneras, saben que estas clases empiezan el miércoles y terminan el martes, ¿no? La semana, como tal, pero yo casi siempre, por un problema también de revisarlo usted y todo, yo prefiero, por eso yo pongo esta fecha de hoy, pero ustedes ven que yo no cierro el momento de entregar la tarea. Yo eso nunca lo voy a hacer. Yo voy a dejar siempre, porque igual cualquiera tiene un problema familiar y todo eso. Todos aquí tenemos muchos problemas. Todos, porque todos somos profesionales. Todos trabajamos. Yo diría que todos tenemos familia. Y eso nos consume mucho tiempo. Por lo tanto, si alguno de los compañeros o compañeras que están aquí no han todavía subido la tarea, les voy a pedir encarecidamente que lo hagan. Lo otro que me queda es pasar la lista. Pero 1, 2, 3, 4. Voy a hacer una captura de pantalla de los que están aquí ahorita. Nadie, por favor, se salga de los que estoy yo viendo, desde Nelson hasta Pablo, porque hay a lo mejor alguien que todavía después puede aparecer. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, son 20 y hay 25. Quiere decir que quedan 4 compañeros. Yo aquí tengo a Nelson, David, Carlos, Lorena, Alejandro, Jessica, Luis, Equipo, que es la compañera que tiene el micrófono abierto. Dice Equipo, no dice el nombre de ella. José, José Miguel, Guadalupe, Rafael, Marimelda, Bismartón, Karen Sofía, Magali, Leandro, César, Jonathan, Pablo, Gabriela, Carlos y Edwin. Doctor, Ligia, es que entré en otra computadora porque no se me arruinó la que tenía. Vaya, ¿y su nombre cuál es? Por eso no aparece mi nombre. Sí, por eso. Ligia Hernández.
Ligia, vaya, Sí. un momento. Acabo de tomar la captura de pantalla. Un momento. Denme un momento. Bien, les agradezco por supuesto su haber estado aquí, su participación muy buena, realmente me ha gustado mucho la clase, estoy contento y estoy seguro que los resultados van a ser muy buenos. Estoy convencido de eso por las participaciones de ustedes. Todos los que les dije, deseándole por supuesto un feliz fin de semana, se pueden retirar para que queden los que no aparecen en la pantalla, para tomar entonces también una captura de pantalla y ponerlo como que asistieron. Gracias a los que han estado aquí. Solamente se me quedan los que no aparecieron en la pantalla porque cuando les dije no salieron. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Igual, doctor. Gracias, buenas tardes. Gracias. Bien, ahora me quedan Pablo, César, Carlos, Gabriela, ya creo que lo había tomado, pero bueno, voy a... Ahí, excelente. O sea, me queda César, Carlos, Pablo y la compañera de equipo que me dijo su nombre era, para apuntarlo. Ligia. Ahora sí ya lo puso Ligia, vaya. Excelente. Vaya. Ahora, Doctor, una pregunta. Solo sí, una dígame. pregunta. Fíjese que usted me puso la observación y me puso número. Yo le había mandado mi tema de estudio. Entonces, en la observación que me puso usted, me puso otro tema 2. Me puso y es sobre como que dice, no recuerdo exactamente ahorita lo que me dice, pero ese tema yo no lo había puesto, sobre qué dicen los pacientes, sobre la atención de los pacientes en un hospital, en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Y creo que a mí se me hace difícil. Pero cambié el tema, o tú no tenías dos temas, porque yo no he cambiado, yo lo que he escogido, tú mandaste uno solo. Yo mandé uno solo y me puso tema 2. Yo creo que hay un error. Porque yo ese tema no... Mándamelo otra vez, Ligia. Eso no es problema, eso lo arreglamos. Debe haber mi confusión, que a lo mejor pensé que había 2 y te puse un 2 y a lo mejor era hasta otro compañero, ¿no? Compañero. Sí, yo me imaginé. lo que he hecho es simplemente a lo mejor agregarle algo o escoger cuando ha habido más de un tema. Pero si mandaste uno, mándamelo por favor y eso no es problema. Y ya, y para yo mirarlo y ya te doy el aprobado y ese es el que vas a hacer. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Voy a cerrar sobre todo la grabación.